Miremos qué dice la palabra de Dios en esta preciosa mañana en Santiago capítulo 1, versículo 2 hasta el versículo 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento especial que nos brinda llegar a tu presencia. Gracias por poder adorarte, por poder bendecirte, por poder exaltarte con nuestra vida, Señor. Gracias por el día de hoy tan maravilloso. Gracias por ese sol que tú haces salir sobre buenos y malos. Gracias, Dios mío, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te pido que nos bendigas a través de esta palabra y que ella cumpla el propósito por el cual es enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a hablar esta mañana de los tres orígenes de la tentación. Tres orígenes de la tentación. Y yo les había hablado a ustedes hace algún momento, les hablé sobre los tres enemigos que tiene el cristiano. Yo les hablé del enemigo número 1, que es el mundo; el número 2, que es la carne; número 3, que es Satanás o el diablo. Que el Señor lo reprenda. Tres enemigos. De esos tres enemigos es que vienen las tres tentaciones. De ahí se originan las tentaciones para cada cristiano. Bendito sea Dios. Así que brevemente voy a hablar de tres orígenes de la tentación. Número 1, origen número 1, el mundo. El mundo. ¿Qué es el mundo? ¿O de qué mundo está hablando Romanos capítulo 12 cuando nos dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento? Romanos capítulo 12, en el versículo 2 nos está hablando el apóstol San Pablo. ¿De qué mundo se está refiriendo Pablo cuando escribe a los romanos y les dice: no os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Cuando Pablo habla del mundo allí, no se está refiriendo al mundo terráqueo, no se está refiriendo al planeta Tierra, no. Cuando Pablo habla del mundo aquí, está hablando de ese pecado, de ese sistema del mundo que lleva cautivo, que trae tentación a la vida de un cristiano. Y el mundo tiene sus tácticas, El mundo usa sus tácticas, el sistema del mundo usa sus tácticas. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo es que nosotros no nos podemos adaptar al mundo. Usted como hijo de Dios, usted como hija de Dios, no se puede adaptar al mundo. La Biblia dice en Santiago que si alguno se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y dice la Biblia: no améis el mundo. Apóstol Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros estamos en el mundo y Jesucristo dijo: guárdalos del mundo, a lo que tú me has dado, yo te pido que los guardes. O sea, no nos podemos salir del planeta Tierra, no nos podemos salir del sistema que tiene el mundo en el globo terráqueo. Pero nosotros tenemos de parte de Dios una
una función que realizar en este mundo. Y la función que tenemos o el mandato que tenemos de parte de Dios en este mundo es conquistar al mundo. Conquistar al mundo. Conquistar al mundo es conquistar mis pensamientos. Porque Romanos capítulo 12, versículo 12 está diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que haya una transformación, tiene que haber una renovación de pensamientos. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios y le dijo: si alguno, de modo, dice Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede pasar esto? Tiene que haber una transformación. Y la palabra transformación aquí es la misma que se usa para metamorfosis. Tiene que haber un cambio. Y para que haya un cambio tiene que haber un proceso. Tiene que haber una renovación, y esa renovación tiene que darse en la mente. Bendito sea el Señor. Yo tengo que conquistar. Yo dije conquistar mis pensamientos. Romanos capítulo 12, versículo 21 dice la Biblia. Romanos 12, 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, usted no se puede dejar vencer del sistema del mundo. Usted tiene que conquistar. Usted tiene que conquistar sus pensamientos, porque el mundo, el sistema del mundo, a usted lo va a atacar es en su mente, metiéndole pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios. Número 2, segundo origen, o origen número 2, la carne. ¿Cuál es la táctica que usa la carne? Tenernos subyugado bajo su dominio. La carne es ese pecado que nosotros heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. La Biblia dice que por un hombre vino el pecado a la tierra. Ese hombre se llamó Adán. Nosotros heredamos de Adán un pecado, y yo lo prediqué en estos días. Tú heredaste de Adán un pecado, el pecado imputado, ese pecado que nosotros recibimos sin haberlo cometido. Bendito sea Dios. Y lo que quiere la carne es mantenernos muertos, aislados, lejos de la presencia de Dios. Note lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11 dice la Escritura. Romanos capítulo 6, versículo 11. Note lo que dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para nosotros poder vivir en victoria, para tener una vida victoriosa en Cristo, tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Tenemos que hacer morir lo terrenal, como dice Pablo. Llevar a la cruz la obra de la carne. Pablo dice: crucificad la carne con sus pasiones y deseos. Y Pablo está diciendo a los romanos: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Y la palabra muerto aquí es separado. Así que usted y yo tenemos que considerarnos separados del pecado. No puede haber una relación con el pecado. Ya yo corté con el pecado, usted ya cortó con el pecado. Así que no puede haber relación con el pecado. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Qué tengo que hacer yo
Con el pecado, porque el pecado me va a acechar. El pecado te va a acechar, el pecado te va a buscar. La Biblia dice que el pecado, o sea, esa carne, esa parte pecaminosa está con nosotros y nos persigue. Pablo dice que hay una lucha interna, hay una lucha de muerte a vida, de cuerpo a cuerpo, hay una lucha entre nosotros diariamente. Porque la carne quiere subyugarnos, la carne quiere dominarnos, la carne quiere separarnos de Dios, la carne quiere que nosotros hagamos lo que a ella le gusta que se haga. Pero ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que, como hijo de Dios, tengo que huir del llamado que me hace la carne. Santiago lo escribe en su carta, Santiago capítulo 1, mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 14. Santiago 1, 14 dice la escritura, 14 y 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, note eso, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Voy a volvérselo a leer. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado. Usted no puede decir que es tentado. El versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Yo tengo que huirle a eso. La única forma es que nosotros le huyamos al pecado. Usted no puede amansar el pecado. Usted no puede tolerar el pecado. Usted no puede abrazar el pecado. Usted tiene que huir. Número 3, o el origen número 3, el diablo. Origen número 3 de la tentación, el diablo. Yo tengo que usar una táctica para defenderme de todos los ataques del maligno. Señor, lo reprenda en esta mañana. Yo no tengo que darle lugar al diablo para que obre en mi vida. Pablo, cuando le escribió a los Efesios, note lo que dice la Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 27. Efesios 4, 27 dice, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Usted no puede darle lugar al diablo. Y ese contexto del versículo 27 que habla Pablo a los Efesios viene del contexto de la ira. Cuando alguien se aira, y él dice en el versículo 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el diablo? Yo tengo que resistir al diablo. Señor lo reprenda. Resistirlo. Y note lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago, capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos míos y hermana mía, usted tiene primero que someterse a Dios. Segundo, resistir al diablo. ¿Y con qué lo va a resistir?
con toda la armadura que Dios le ha dado, con todo el poder y la autoridad que Dios le ha dado. Porque Dios dijo que nos dio autoridad y poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa mala, y nada os dañará. Así que usted tiene una autoridad, usted tiene un poder delegado de Dios para resistir a Satanás. Para terminar, vamos a leer Primera de Pedro capítulo 5. Ya termino aquí. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 al 9. Note lo que dice la Escritura. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. La palabra sobrio aquí es la palabra opuesta a ebrio. El sobrio sabe dónde está parado. El sobrio sabe qué está pensando. El sobrio coordina, pero el ebrio no coordina. Por eso Pedro está diciendo: sed sobrios, sepan dónde están parados y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y usted no puede darle lugar al diablo. Tiene que resistirlo en el nombre de Jesús. Amén. Padre Dios, te doy gracias en esta mañana por la armadura que tú nos has dado, por la palabra que nos has dejado, Señor, por la autoridad que tú nos has dado a través de tu palabra. Hoy nos colocamos toda la armadura de Dios. Hoy creamos una cerca de protección alrededor nuestro. Hoy usamos todo lo que Dios nos ha entregado para resistir al enemigo. En el nombre de Jesús. Hoy llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Hoy hoy crucifico la carne con sus pasiones y deseos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, Dios me les bendiga ricamente. Que este día pueda ser el mejor día de su vida. Que Dios cree una fortaleza alrededor de usted, de su casa, de su familia. Y que Dios hoy le prospere. Que este día venga cargado de mucha bendición para usted y para su casa. No se le olvide, suscríbase en este canal para que cada mañana reciba nuestro devocional.